Hoy vamos a estudiar un poco de neumonología, dando comienzo a lo que es el módulo de clase de repaso para recuperatorios y finales. En respiratorio, parte 1, vamos a estudiar la mitad de los principales temas. Ya les digo que todos los temas no van a ser vistos, ¿sí? Solamente los principales. Así que durante la clase, cualquier cosa que ustedes tengan dudas o que ustedes saben que todavía no dominan y no están en esta clase, aprieten el pause y busquen los temas. Es imprescindible que ustedes busquen. En algunos momentos, algo que sea importante, que no vamos a dar, yo les aviso, tal cosa no vamos a dar y es importante, les sugiero que vean. Entonces ustedes detienen el video, van y estudian las cosas más importantes. Porque es así que ustedes van a sedimentar mejor el contenido. Entonces el objetivo acá es conocer las cosas principales, en las cuales es imposible rendir cualquier examen. Hacer con que sus cerebros vuelvan a pensar en respiratorio, ya que hace mucho no estudian. Y después las cosas más profundas pueden preguntar en privado, que yo les voy a contestar, no hay ningún problema. Y también van a leer los libros que tengan, para profundizar un poquito más. Perfecto. Dale. Vamos a empezar entonces con nuestro primer tema, que es la neumonía. Tema muy importante y muy preguntado. ¿Qué es importante de neumonía? Básicamente tiene que conocer la neumonía adquirida en la comunidad y la neumonía nosocomial, así como algunas cosas de neumonía del inmunodeprimido y algunos gérmenes atípicos. Así que ya les empiezo avisando. Neumonía típica, con eso no se puede ver muy bien. Vamos a cambiar acá. La neumonía por gérmenes atípicos les dejo como tarea. ¿Tá? ¿Qué gérmenes principalmente? Que son los que más se preguntan de los atípicos. Rodococo o Rhodococcus secchi, clamidia, psittaci, legionela, neumonías por hongos en general. Les sugiero que lo lean, porque pueden llegar a preguntar, y como no es la parte más importante de neumonía, no lo vamos a dar muy bien. Así que les sugiero que lean del libro del Dr. Rey, porque ahí está muy completo todo lo que sean los gérmenes atípicos. ¿Perfecto? Buenísimo. Vamos a empezar entonces con lo que nos interesa a nosotros. ¿Cuál es la definición de neumonía? Neumonía es una enfermedad inflamatoria, infecciosa del parénquima. ¿Qué es lo que está inflamado? El parénquima pulmonar. Básicamente esto. La causa generalmente es infecciosa. Como causa infecciosa tenemos las bacterias, los virus y los hongos, principalmente. Obviamente ustedes saben que hay algunos parásitos capaces de generar síndromes parecidos con neumonía, como el síndrome de Loeffler, ¿sí? Entonces, cualquier proceso inflamatorio pulmonar causado por gérmenes es una neumonía. Sea causado de forma química, por ejemplo, ahí ya nos llamamos neumonía. Llamamos neumonitis, que es un poco distinto, y les sugiero que si no saben qué son las neumonitis, ¿sí? La neumonitis por proteínas, neumonitis, en fin, tóxicas, neumonitis, químicas, estudien neumonitis, porque la doctora Sosa puede llegar a preguntar. No es la cosa más preguntada, no es un tema esencial, pero si no saben, si no tienen ni idea, por lo menos lo lean, para que entiendan. Muy bien. ¿Cuáles son los gérmenes más frecuentes? De la neumonía típica, porque tenemos dos neumonías. Es una clasificación antigua. Por la clínica, tenemos una neumonía que es típica y una neumonía que es atípica. La neumonía atípica es la neumonía que tiene una clínica rara. Tiene una disociación clínico-radiológica. Mientras que la típica tiene el famoso síndrome de condensación. Pero no es solamente eso. Hay una definición que la autora Sosa siempre usa para las neumonías típicas, para las neumonías en general, que dice que la neumonía es un cuadro infeccioso con síntomas de infección respiratoria del tracto inferior. ¿Qué significa eso? Que el paciente tiene algunas cosas. Tos, expectoración, fiebre, dolor en puntada de costado. Pero ojo, el dolor en puntada de costado es un dolor pleurítico. Y como dolor pleurítico, tiene que ver con otro cuadro, que es la pleuritis paraneumónica, que generalmente genera algo de derrame pleural metaneumónico o paraneumónico. ¿Ya? Y por eso este dolor pleurítico en puntada de costado, ventilatorio dependiente, aparece porque hay ya una manifestación pleural. O sea, si ustedes se acuerdan, pulmón no duele, lo que duele es la pleura. Hablando de la neumonía típica, ¿cuáles son los gérmenes usuales de la neumonía típica? Entonces, de clínica vamos a dos tipos para la etiología. ¿Cuáles son los gérmenes típicos y gérmenes atípicos?
Los gérmenes típicos más frecuentes son el neumococo, Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis. Los atípicos más frecuentes son Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Legionella pneumófila. Y junto de estos, tenemos uno de que son considerados los más frecuentes dentro de todos los gérmenes, que serían los virus. Para algunos son los más frecuentes, para otros los más frecuentes es neumococo, el 80% de las neumonías. Y de los virus no podemos olvidarnos de uno, bastante frecuente hoy, que es el SARS-CoV-2. Aunque todos los coronavirus, como el MERS y los otros, también pueden causar. También no me puedo olvidar de influenza y parainfluenza, el virus sensitivo respiratorio y los paramyxovirus. Son muchas las etiologías. Y de acuerdo a las etiologías, existen algunas manifestaciones típicas para algunos tipos de etiologías. Por ejemplo, vamos a poner acá lo que vamos a llamar de links, porque son conexiones mentales que uno tiene que hacer cuando ve la información de una pregunta. ¿Qué link mental tienen que hacer para contestar bien las preguntas? Por ejemplo, si habla de neumonía por anaerobio, me tiene que hacer pensar en absceso pulmonar. Y absceso pulmonar me tiene que hacer pensar en pacientes alcohólicos y con mala higiene oral, que hacen broncoaspiración, así como personas también en estado vegetativo. Esas personas aspiran contenido lleno de microorganismos anaerobios y llevan a la formación de una neumonía grave con formación de absceso pulmonar. Mycoplasma se relaciona con anemia hemolítica y miringitis, no meningitis, miringitis bullosa, ¿sí? O boliosa. Miringitis es inflamación del tímpano. Aparece como burbujas en el tímpano. Legionella se asocia a una neumonía grave que puede tener síndrome de secreción inadecuada de antidiurética, causa dolor abdominal y aumentan GOT y GPT, aumento de las transaminasas. Klebsiella causa una neumonía multiresistente con una conformación radiológica que se llama neumonía del lóbulo pesado. Y el Staphylococcus aureus tiene bastante relación con la formación de absceso pulmonar, neumonía grave con derrame pleural y neumatocele. ¿Ah? Muy bien. Estas son las principales asociaciones que quizás sería importante que ustedes aprendan. Existe un síndrome adentro de las neumonías aspirativas que el doctor ahora puede llegar a preguntar, que es el síndrome de Mendelssohn. Síndrome de Mendelssohn que tiene los famosos ruidos en orquesta. ¿Por qué pasa eso? Por una aspiración masiva de contenido gástrico que lleva a una neumonitis química. La clínica general de las neumonías depende, así que si el doctor o la pregunta, depende si es típico, depende si es atípico, depende si es viral, depende si es bacteriano, depende de qué tipo de paciente tengamos, entonces depende mucho, pero en general fue lo que yo les dije, fiebre, tos, expectoración, dolor en puntada de costado, ¿sí? Y puede llevar la insuficiencia respiratoria, tranquilamente. ¿Ah? Acuérdense cómo era el síndrome de condensación, que daba, ¿sí? Matidez a la percusión, aumento de las vibraciones vocales, disminución del murmullo vesicular, aparición de crepitantes y soplo tubario. Estas cosas son importantes cuando hablamos de síndrome de condensación, entenderlo y entender que el diagnóstico de la neumonía, diagnóstico es clínico, no depende de ningún estudio, es clínico. Los estudios sirven para pedir en pacientes
con múltiples comorbilidades que están para la internación, para confirmar, ver si no hay complicaciones más que nada. El diagnóstico es clínico. ¿Tá? Entonces, generalmente hacemos el diagnóstico que es clínico con la presencia de síntomas característicos, como expectoración, disnea, tos, dolor torácico, ¿sí? Con algún hallazgo sistémico, ¿tá? Que sería la fiebre que habíamos dicho, escalofríos, sudoración, alteración de nivel de conciencia. Acuérdense, los pacientes más ancianos tienen delirium. Ojo que en los ancianos a veces no hay fiebre y puede haber un signo bastante característico que es la aparición concomitante de herpes labial. Entonces hay un montón de cosas que son bastante características y nos hace pensar en el diagnóstico. Eh, bueno, ese diagnóstico. ¿Qué estudios podría pedir yo a estos pacientes? Depende mucho. En ambulatorio pueden no pedir nada, pero generalmente lo que pedimos, principalmente a los que están hospitalizados, ¿sí? Es radiografía de tórax, frente y perfil, y un hemograma, por lo menos. ¿Tá? Si el paciente está séptico, obviamente a eso agrego gasometría arterial, lactato, electrolitos y culturas del esputo y hemoculturas o hemocultivos, que es lo mismo. Hemocultivo, cultivo de esputo, y los hemocultivos tienen que ser 2 pares de hemocultivos, por lo menos como ya aprendemos en otras patologías. ¿Tá? Pero generalmente en pacientes que no están graves, radiografía de tórax y hemograma sería lo básico. ¿Tá? ¿En quién generalmente yo tengo que pedir estudios como radiografía de tórax? Pacientes mayores a 50 años, ¿tá? Y con comorbilidades. ¿Tá? Si tiene comorbilidades y es mayor de 50 años, necesito pedir los estudios, ¿sí? Mejoraría, es mejor para acompañar a este paciente porque muchas veces puede pasar que tengan complicaciones, ¿sí? Y hemograma, obviamente, a ver cómo está en general y si hay desviación en la izquierda, ¿tá? Algunos pacientes pueden llegar a tener que hacer para encontrar el diagnóstico etiológico, que serían los 2 pares de hemocultivos, ¿sí? Ya sería para grave. Entonces, si yo pongo pacientes graves, ya tendrían la indicación de hacer 2 hemocultivos, ¿ah? 2 hemocultivos. Podríamos hacer cultivo de esputo, ¿ah? Y hay algunas condiciones, por ejemplo, algunos tests más específicos, por ejemplo, antígeno urinario. Esto sirve para neumococo y para legionela. Y PCR en caso de neumonía viral. ¿Ah? Aunque yo puedo hacer en otras cosas, principalmente RT-PCR para las neumonías virales. ¿Ah? Después puedo pedir laboratorio completo, ¿sí? Para si voy a internar al paciente, como ya hemograma ya habíamos dicho, glucemia, urea, creatinina, gasometría, procalcitonina, ¿sí? Son cosas que son necesarias en una internación para tener una idea de cómo está toda la función del paciente. ¿Ah? Entonces, si les preguntan qué es un laboratorio completo para un paciente con neumonía, es eso: hemograma, glucemia, urea, creatinina, gasometría, serologías, para algunas patologías que podemos pensar, por ejemplo, si el paciente es HIV, ¿ah? Puedo pedir, porque eso cambia también las etiologías, la proteína C reactiva, el VSG, la procalcitonina, que indica antibiótico terapia muchas veces porque tiene una inclinación para infecciones bacterianas, y puedo pedir también el Selnilce, ¿no? El VAR, a ver si no, por ahí no tiene una tuberculosis. Pero claro, todo eso tiene que ver con la indicación clínica. Bien, una cosa muy preguntada en examen es: ¿cómo yo sé qué tipo de paciente es? ¿Cómo interno? ¿Cuándo interno? ¿Cómo haría yo la terapéutica? Entonces vamos a hacer un apartado acá para la parte terapéutica. Bien. Terapéutica de neumonía. Lo primero, obviamente, es clasificar a estos pacientes, saber si son pacientes que necesitan internación, si son pacientes que no necesitan. Básicamente, el score que más usamos en neumonía es el CURB, ¿sí? Que ya conocen seguramente, el CURB 65. ¿Qué significa CURB 65? ¿Sí? 65 es la edad, ¿sí? A partir de 65 años es un punto. B es de blood pressure, presión arterial, ¿sí? Pacientes que tienen menos que 90-60 tienen indicación de internación porque es un criterio de sepsis, ¿sí? Después vamos a ver qué tiene que ver con sepsis. Tengo la frecuencia respiratoria, entonces R de frecuencia respiratoria, ¿sí? Mayor a 30 respiraciones por minuto. Y también tendría la urea, en caso obviamente que yo tenga laboratorio, urea mayor a 50, algunos dicen mayor a 30, algunos dicen mayor a 40, eso depende de dónde lo lean, pero el valor de la urea también importa. Y después, por último, la confusión mental. ¿Por qué es importante? Principalmente, vamos a poner esto, miren. Presión, frecuencia respiratoria y confusión mental hacen parte de lo que llamamos Quick SOFA, que ayuda a evaluar disfunción orgánica en pacientes con infección. Y cuando yo hablo de disfunción orgánica en pacientes con infección, yo hablo de sepsis. ¿Ah? Aunque no sea diagnóstico de sepsis, es muy importante para la evaluación. Entonces yo sé que por estos valores, yo sé qué pacientes están graves y qué pacientes no están.
¿Sí? Una forma de usar en ambulatorio el CURP 65 es a través del CRB 65, en que yo no usaría la urea. ¿Tá? Sería una forma. Bien. El CURP es un indicador de mortalidad, entonces indica la gravedad, indica la chance que el paciente tiene de evolucionar mal. Luego, si yo tengo pacientes con 2 puntos o más, estos pacientes van a hospital. Son pacientes que tienen que estar internados. Es decir, un paciente con mayor de 65 años que tenga cualquier parámetro alterado tiene que estar internado. ¿Ah? 3 puntos es considerado grave. Y 4, 5 puntos va a UTI. Es muy importante, tienen que conocer estas cosas, son las que permiten con que yo estratifique el riesgo y pueda hacer el mejor tratamiento. Porque miren, tenemos algunos grupos de tratamiento para determinados pacientes. Por ejemplo, por lo general, antibiótico terapia, empiezo en las primeras 4 horas del diagnóstico, ya empiezo, porque mejora la mortalidad. Si tiene Quicksilver 2 o más y es séptico, ya antibiótico en la primera hora. Entonces la base de tratamiento es antibiótico, pero yo tengo esquemas distintos. Vamos a eso. Tratamiento ambulatorio. ¿Cuál es el esquema para el tratamiento ambulatorio? Yo tengo el esquema A y tengo el esquema B. El esquema A, clásicamente, es para pacientes que no tienen comorbidades o comorbilidades. ¿Ya? Si no tiene comorbilidad, puede ser esquema A. Que yo elijo o beta-lactámico o macrólido. Es O, no es E. Básicamente, amoxi, 500 cada 8, o amoxiclavulánico, 1 gramo cada 12, por 7 días, o acitromicina, 500 cada 24, por 3 a 5 días. Puedo usar claritro, puedo, pero doy dosis cada 12. O eritro cada 8, cada 6. ¿Está? Puse la citro porque es la que más se usa, es cara, pero la mejor porque se da una vez al día. Bueno, y si el paciente tiene comorbilidad, por ejemplo, un paciente diabético, un paciente hipertenso, un paciente con insuficiencia cardíaca, va a esquema B. O si el paciente no tiene comorbilidades, pero en los últimos 3 meses, 90 días, usó algún antibiótico. Entonces acá, yo voy a usar el esquema I, que básicamente es beta-lactámico más macrólido. Y yo tengo una opción a estos dos, que es el uso de la quinolona respiratoria. Por ejemplo, la levofloxa, que es una opción. ¿Cuál serían entonces acá? Acá yo uso amoxiclavulánico, 1 gramo cada 12, más claritro, 500 cada 12. Esto también sirve para las neumonías graves. Entonces, si el paciente tiene criterio de internación, yo tengo que ver si este paciente es para UTI o si este paciente es para piso. Porque el tratamiento es distinto, algo distinto, obviamente. Paciente internado puede usar el esquema B, que es este, amoxicilina con clavulanato más claritromicina, o al no usar amoxi puede usar penicilina endovenosa o ampicilina. ¿tá? Entonces el esquema B hospitalizado endovenoso, lo que yo usaría sería ampi más claritro, lo que estaría perfecto, porque es una neumonía grave, principalmente si tiene 3 puntos. Como opción, yo puedo usar la ceftriaxona o ceftriaxona, o yo puedo usar levofloxa. La dosis de la levofloxacina es de 500 a 750 una vez al día, ¿ah? Por 5 a 10 días. Ceftriaxona, 1 gramo cada 12 horas. ¿Bien? Perfecto. Y la ampicilina, que generalmente se hace ampi-sulbactam, la dosis es mayor. Es alrededor de 2 gramos cada 6 horas. 2 gramos cada 6 horas. ¿Está? Bien. Y si el paciente va a UTI, yo puedo asociar ampi más sulbactam, asociado obviamente a una quinolona, que tenga cobertura, por ejemplo, a pseudomonas, ¿sí? Como la ciprofloxacina.
o la levofloxacina, o la norfloxacina, en fin. Y hay pacientes que están muy graves y tienen mucho riesgo para pseudomonas. Y si tienen mucho riesgo para pseudomonas, o si tienen EPOC asociado con F1 muy bajo, en fin, yo puedo poner meropenem, piperacilina tazobactam, una asociación que se usa mucho que es la ceftazidima más amicacina para pacientes graves con neumonía por gram negativos. ¿Tá? Entonces tengo muchas opciones. Lo que más se pregunta generalmente es ambulatorio internado. Entonces, si quieren saber alguna cosa, sepan bien el esquema B, porque se usa para los dos. ¿Tá? El esquema B. Que son las cosas que generalmente más se preguntan. Acuérdense que el paciente usa claritro con ampicilina cuando tiene neumonía grave. Generalmente se da eso de entrada. ¿Tá? Neumonía grave. Que es la llamada neumonía grave de la comunidad, porque acá estamos hablando de neumonía de la comunidad. ¿Tá? Hay algunas cosas especiales, por ejemplo, absceso pulmonar. Absceso pulmonar se trata con clindamicina, ya saben, 600 cada 8, porque absceso es por gérmenes anaeróbicos generalmente. Y si es anaerobio, tengo que tratarlo con clindam o con metronidazol. Entonces, como es pulmonar, generalmente usamos con clindamicina, hacemos el drenaje percutáneo o endobrónquico y asociamos clindamicina. ¿Tá? Pero eso serían las cosas más importantes. Una pregunta que pueden hacer es, ¿cuándo yo salgo de la vía venosa y paso a la vía oral? Eso puede llegar a preguntar en examen. ¿Cuándo paso a la vía oral? Cuando tenga signos estables. Es decir, el paciente estaba internado con vía endovenosa. Si por 24 horas está estable, yo puedo pasar para vía oral. Estable es frecuencia cardíaca menor a 100, frecuencia respiratoria menor a 22 o 24, presión arterial sistólica mayor a 90 y 48 horas sin fiebre. Y obviamente aceptar la vía oral. Entonces yo puedo pasar y rotar a la vía oral. ¿Cuáles son las complicaciones de la neumonía de la comunidad? En general, la mayoría de las neumonías, ¿no? ¿Cuáles serían las complicaciones más importantes? ¿Cómo se complica? Una neumonía se complica por muchas cosas, o de muchas formas. Ya habíamos hablado. Sepsis, que era la sepsis, de nuevo, es una respuesta inflamatoria multisistémica con disfunción orgánica secundaria a un foco infeccioso, presumido o ya diagnosticado. Entonces, sepsis es una. Otra complicación, derrame pleural, empíema. Cuando pienso, con el paciente, en 48 horas no mejoró nada. O yo pienso en derrame pleural, o pienso que tenga un germen resistente, mala adhesión, o otro diagnóstico, o un absceso pulmonar. Fíjense, un montón de cosas que 48 horas con fiebre o sin mejoría después del antibiótico me hacen pensar. ¿Qué más? De nuevo, ya sacamos acá otras complicaciones, ya les voy a mostrar, miren. Absceso pulmonar, el propio empiema, la resistencia bacteriana. Muy importante, y vamos a ver en la próxima clase. Síndrome de distrés respiratorio agudo e insuficiencia respiratoria. Entonces tenemos muchas formas de complicación. Y son cosas que pueden llegar a preguntar. Pero hablemos mucho de neumonía de la comunidad. Pero ¿cuándo sabemos que una neumonía es hospitalaria o una neumonía es nosocomial? ¿Cuándo una neumonía es considerada neumonía nosocomial? La neumonía nosocomial es la que ocurre 48 horas después de internar. Es decir, tiene que estar por lo menos 48 horas ya internado y aparecer en la clínica. O hasta 14 días después del alta. Eso es pregunta de examen. Tienen que saber cómo se define una neumonía nosocomial. Entonces, es una neumonía que es adquirida en nosocomio por gérmenes que generalmente no son comunitarios, son gérmenes hospitalarios, generalmente multiresistentes, que tienen como característica que aparecen 48 horas después de la internación o hasta 14 días después del alta. ¿Está? Bien. Pero las neumonías nosocomiales pueden ser de dos tipos. Puede ser asociada a asistencia respiratoria mecánica o asociada o no asociada a asistencia respiratoria mecánica. Cuando se dice que es asociada
a la ventilación mecánica cuando aparece después de 48 horas de la intubación orotracheal. Puede ser dividida entre temprana y tardía, temprana en los primeros 4 días, tardía en los próximos 5 días, y la precoz me habla de que estemos conviviendo con gérmenes comunitarios y las más tardías con gérmenes multiresistentes. Es una forma de dividir las nosocomiales, pero generalmente la que dividimos es entre asociada a ventilación mecánica y no asociada a la ventilación mecánica. ¿Ah? Muy bien. ¿Qué gérmenes pueden causar la neumonía nosocomial? Generalmente, los gérmenes son los que dan vuelta en el hospital, como los bacilos gram-negativos, como las enterobacterias, Klebsiella, en fin, pseudomonas. Los gram-negativos en general, vamos a poner gérmenes gram-negativos, para que se acuerden de las pseudomonas, Citrobacter, Acinetobacter, y los Staphylococcus en general, que puede ser Staphylococcus aureus o incluso los Staphylococcus coagulasa negativos, menos frecuentes. Muchas veces es polimicrobiana y puede necesitar un tratamiento bastante difícil. Sabemos que pacientes que usaron en los últimos 90 días antibiótico, ¿quiénes tienen riesgo de padecer esto? Neumonía nosocomial, ATB en 3 meses pasados, pacientes hospitalizados, paciente en decúbito, generalmente con la cabecera baja, menor a 30 grados, porque se aspira, uso de protectores gástricos, y eso todos los pacientes internados tienen, uso de sondas, necesidad de ventilación mecánica, en fin, son cosas lógicas. ¿Está? Y es importante conocer. Bien, chicos, de neumonía es esto. Vamos a pasar ahora a ver una complicación de la neumonía, que es el derrame pleural, y ya vamos a ver los síndromes pleurales en general. Hagan un descanso y vuelvan al video. Vamos a empezar con el síndrome del derrame pleural. ¿Qué es un derrame pleural? El derrame pleural es el aumento del líquido, sea cual sea, en el espacio pleural. Se dice que el derrame pleural es visible cuando tiene por lo menos 75 ml. Entonces es visible en el seno costofrénico posterior. Para ser visible lateralmente, 125 ml. Antes que esta franja no es visible en la radiografía. Cuando yo tengo duda diagnóstica, puedo poner al paciente en decúbito lateral y hacer una radiografía con rayos horizontales, que llamamos incidencia de Laurel. Eso puede llegar a preguntar en imágenes, difícilmente lo pregunten en clínica. La forma más clásica de aparición es con la línea de Damosó, que aparece en los derrames pleurales medios, ¿sí? De mediano volumen. Muy bien, entonces se le pregunta qué es un derrame de mediano volumen, es que aparece la famosa línea de Damosó. Si se acuerdan que era la línea de Damosó, les sugiero que repasen semiología porque es algo importante y bastante básico. Muy bien. ¿Cómo es el examen físico, la clínica y el examen físico del derrame pleural? Entonces, el síndrome del derrame pleural clínicamente aparece con tos, generalmente tos seca, puede tener asociado dolor pleurítico. Dependiendo de la causa, fiebre. Obviamente, si es inflamatorio, infeccioso o tumoral, si no, no va a tener fiebre. Examen físico. Tienen que conocer el síndrome pleural. A la inspección, puede estar normal o con la tráquea desplazada al lado contralateral, si es volumen muy grande, ¿no? A la palpación, tengo todo disminuido. La expansión y las vibraciones vocales. A la percusión, mate con columna mate. Esto es importante, acuérdense. Mate con columna mate. Y a la ausculta, ausencia de murmullo vesicular. Puede haber el frote pleural, pues el pleural, que generalmente está más en las pleuritis secas, el sopo pleurítico y la egofonía. ¿Está? Bien. Cuando yo veo un paciente que presente un derrame pleural, yo tengo que diagnosticar ese derrame, pero diagnosticar de forma etiológica. Entonces, el diagnóstico tiene en la clínica más radiografía o tomografía,
más toracocentesis. Vía de regla, todo el paciente con derrame pleural, yo hago toracocentesis. Salvo que, siempre con el coso, sí, salvo que, ¿en quién no hago la toracocentesis? Pacientes con insuficiencia cardíaca que no tengan fiebre, o sea, que se sabe que es por la insuficiencia cardíaca, que generalmente es bilateral. Si es unilateral ya tiene indicaciones, es decir, si el paciente con insuficiencia cardíaca tiene fiebre o derrame unilateral, yo voy a tener que hacer para saber qué está causando, ¿tá? Porque puede tener insuficiencia cardíaca y otra cosa asociada. ¿Tá? Pero básicamente es esto. ¿Quiénes no hago? Paciente con insuficiencia cardíaca cuya causa de derrame es muy cardíaca, ¿tá? Que respondió a los diuréticos, porque en caso no responde a los diuréticos, no disminuya el edema, el derrame, tengo que hacer, obviamente, también un diagnóstico por toracocentesis. ¿Tá? Bien. ¿Qué tengo que ver en el líquido? Control. ¿Sí? Bioquímico, importante. ¿Ah? Básicamente criterios de Light para establecer y ver si hay adenosina que me demuestre algo de tuberculosis. Citológico, para ver si hay tuberculosis, porque ya sabemos que el líquido generalmente no es VAR positivo, pero puedo hacer el VAR. Puedo hacer, pero generalmente no es positivo. O si tiene, por ejemplo, un tumor, ¿sí? Si es de causa tumoral. Sea metastático o sea por un mesotelioma. ¿Ah? Y también, obviamente, para la microbiología que puse acá, entonces puedo poner también en bioquímica la parte de cultivos en general. ¿Está bien? ¿Qué tengo que conocer de lo que puedo encontrar? De nuevo, criterios de Light es la parte más importante. Entonces, ¿cuáles son los criterios de Light? Vamos a los criterios. Criterios de Light. Criterios de Light dice que un líquido es considerado exudado si LDH en el líquido sobre LDH en el plasma es mayor a 0.6. Si proteína en el líquido sobre proteína en el plasma es mayor a 0.5. O si la LDH es mayor a 2/3 de la LDH plasmática, lo que más o menos da 200. ¿Está? Obvio. Tengo otras cosas para buscar, como la presencia de amilasa, que me puede hablar de una causa pancreática, como los triglicéridos, que con esta mayor a 110 me hablan de kilotórax. Mayor a 50 sería ya alterado, pero es dudoso. Y muchas veces yo tengo un exudado tan importante, pero tan importante, que este exudado es grave. Y exudado grave es un exudado purulento. Si el exudado es purulento, es decir, si tiene pus, yo no tengo más un exudado solamente, yo tengo el famoso empiema. ¿Qué es el empiema? Es derrame pleural con pus o que tenga glucosa muy baja o que tenga pH menor a 7.2 o que yo encuentre bacterias y piocitos. Si yo encuentro bacterias, piocitos, tiene glucosa muy baja, ¿sí? Menor que 60, incluso menor que 30, aunque menor que 30 también puede ser causado por causa reumática. pH menor a 7.2, bacterias, piocitos. Yo tengo pus. Y pus en la pleura es empiema, no es solamente derrame pleural. Y tiene un tratamiento un poco distinto. Derrames pleurales que tienen sangre me hacen pensar en causas tumorales. Entonces, vamos a poner acá, adentro de los citológicos, sangre. Ya está dentro del tumor, perdón. Tumor. ¿Cómo es el tumoral? Tiene sangre. Pero ojo, si tengo sangre tengo que hacer diagnóstico diferencial. Esto es hemotórax o DP tumoral. Esta es mi pregunta. ¿Y cómo sé? Básicamente haciendo el hematocrito de lo que vino. Si el hematocrito mayor al 50% es hemotórax. Menor al 50% me habla de derrame pleural. Tumoral. ¿Ah? Bien. Después les sugiero que hagan recordatorio de las causas de los derrames pleurales. Por ejemplo, ¿sí? Las causas son muchas y siempre es importante llegar sabiendo las causas. Causas transudativas y causas exudativas.
Causas transudativas. Insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico. Miren cómo escribí síndrome nefrótico. Yo hago así para recordarme de la O. Síndrome nefrótico. Enteropatía perdedora de proteínas. Cirrosis. Síndrome de Meigs. Son muchas. TEP, pero ojo. TEP puede poner acá en el medio. Porque 2/3 del TEP son exudados. 1/3 está sudado. Entonces sirve para los dos. Sirve para los dos. Y exudado. Neumonía. Tuberculosis. Lupus. Artritis reumatoidea. Pancreatitis. Cáncer de pulmón. Todas las causas inflamatorias que se acuerdan. Y TEP, obviamente. ¿Ah? Cuando yo tengo trasudado, chicos, generalmente no necesito hacer toracocentesis. ¿Ah? Ni de tratamiento, ni de diagnóstico. Generalmente yo trato trasudado. Vamos a poner tratamiento. Trasudado, generalmente con furosemida, principalmente si la causa es cardíaca. Si es exudado, ahí sí. Ahí el tratamiento es un poco distinto. Depende de qué esté enfrentándome. Por ejemplo, si es por neumonía, yo dreno y doy antibiótico. Si es por tuberculosis, no necesito drenar. ¿Ah? Tuberculosis, ¿qué hago? Rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. Por 2 meses, más rifampicina y isoniazida por 4 meses. Básicamente el tratamiento normal de la tuberculosis. El derrame pleural tuberculoso es muy frecuente principalmente en pacientes jóvenes que tienen HIV y un derrame pleural unilateral. Muy típico, pero no necesariamente tiene que ser HIV para tener. Derrame pleural está en cualquier paciente. Cualquier paciente saludable puede tener derrame pleural tuberculoso. Es bastante frecuente. ¿Ah? Ahora, ojo, que la neumonía, principalmente es el Staphylococcus aureus, puede ser que este paciente tenga un empiema. Y empiema no es solamente eso. En empiema yo tengo que sí o sí empezar con el drenaje, pero no solamente el drenaje. Muchas veces necesito dejar el tubo pleural. Entonces yo pongo es colocación de tubo pleural. Pongo tubo pleural, ¿sí? Y dejo el tubo. Pero muchas veces el empiema puede estar aceptado porque hay fibrina. Y la fibrina coagula el pus. Entonces, muchas veces necesito, aparte del tubo, poner otra cosa, que son los fibrinolíticos. Pero ojo que no es endovenoso, es en el tubo pleural. Se instila fibrinolíticos para que quede líquido el pus y pueda ser drenado. Si falla, si todo esto falla, se hace la decorticación. ¿Bien? Pacientes con derrames pleurales tumorales, lo que se hace es drenaje, pero como tiene mucha recidiva, esa es la característica de derrames tumorales. Recidivan, o sea, vuelve mucho. Yo tengo que evitar esta recidiva con sustancias esclerosantes. Entonces yo tengo que llevar a la esclerosis de la pleura, que llamamos pleurodesis. Generalmente se hace con talco. Bien. Ojo que el drenaje de tórax, cuando hay mucho líquido, no puede ser hecho muy rápidamente. Porque hay riesgo de lesión alveolar por la reexpansión brusca del pulmón. Entonces tiene que ser hecho de forma bastante tranquila. Y eso me hace acordar del tratamiento del hemotórax. El hemotórax, que es muy frecuente en pacientes politraumatizados. Aunque el hemotórax también puede ser causado de forma iatrogénica, por hacer una vía central, por ejemplo. Aunque sea más común hacer neumotórax que hemotórax, es totalmente posible. Tiene muchas otras causas. El paciente que tiene una disección de aorta, ¿sí? Una rotura de aneurisma, mejor dicho, más que la disección. Entonces, muchas son las causas. Pero ¿cómo trataría el hemotórax? Primero tengo que diagnosticar, que es la imagen, más la historia, más toracocentesis. Yo pongo el tubo pleural. Pongo el tubo. Y tengo que evaluar el drenaje. ¿Sí? Si el drenaje viene más de 200 ml por hora o 1,5 litros por día, se dice que es un hemotórax masivo. Y estos pacientes tienen que ir a la toracotomía. Es bastante preguntado todavía. ¿Sí? Y derrame pleural, esto sería lo más importante.
El otro síndrome que podemos tener es el síndrome de neumotórax. Neumotórax. ¿Qué tenemos de importante en neumotórax? Neumotórax es aire en la cavidad. Neumotórax puede ser de dos tipos. Traumático o espontáneo. Ojo, que muchos dicen espontáneo como una subdivisión del no traumático. Y dentro del no traumático, sí, el espontáneo, primario y el secundario. El traumático puede ser cerrado o abierto. Y el cerrado puede ser a tensión o simple. El espontáneo también puede ser a tensión o simple. Y el secundario puede ser a tensión o simple. La diferencia es que el espontáneo es en un paciente saludable o que tenga alguna patología, pero que no es la causa. El paciente que tiene un neumotórax secundario, el neumotórax secundario es una causa específica. Por ejemplo, el paciente que tiene poco. ¿Sí? Principalmente el enfisema. ¿Bien? Perfecto. ¿Cómo aparece el paciente que tiene un neumotórax a tensión o un neumotórax simple? Por el mecanismo del neumotórax. Por el mecanismo. El neumotórax puede ser valvulado, que permite la entrada de aire pero no su salida, que lleva a tensión. O no, que es el neumotórax simple. El neumotórax a tensión es el que aparece hipotensión arterial y desviación de la tráquea y del mediastino, obviamente, al lado contralateral. ¿Cuál es la clínica del neumotórax? Clínica: tos seca, disnea súbita y dolor torácico. Esa es la clínica del neumotórax. Y el diagnóstico es clínico. La imagen ayuda a ver el grado del neumotórax. ¿Cómo evaluamos el grado del neumotórax? ¿Cuál es el grado del neumotórax que tenemos adelante de nosotros? Hay algunas formas de definir. El más clásico es hacerlo de acuerdo a la línea hemiclavicular. Tenemos grado 1, grado 2 y grado 3. Grado 1, afuera de la línea hemiclavicular. Grado 2, toca la línea hemiclavicular. Y grado 3, está adentro de la línea hemiclavicular. Y algunos dicen que puede existir un grado 4 cuando el paciente tiene el colapso completo. ¿Cómo trato? Simple. Tratamiento del neumotórax. No se asusten, es algo bastante simple. Si el neumotórax es neumotórax, atención, el ATLS dice los dos pasos. Primero, alivio. Segundo, tubo. ¿Qué es alivio? La toracocentesis. Y este es el drenaje en sello de agua. ¿Cómo es la toracocentesis? Con ABOCAT 14 en uno de los dos puntos. ATLS 10, la actualización dice que se hace en quinto espacio intercostal entre línea axilar anterior y línea axilar media. ¿Ah? Entre línea axilar anterior y línea axilar media. Y en los niños y pacientes algo más flacos, puede ser hecho, en los niños solamente acá, pero es una opción para los otros y antiguamente se hacía solamente acá, en segundo espacio intercostal, línea hemiclavicular. Se hace solamente la punción. ¿Ah? La punción lo transforma en neumotórax simple y ahí después yo lo trato con la fase 2, que es el tubo. ¿Qué sería el tratamiento para los neumotórax simple? Entonces, simple, que hay dos tipos. Los que tienen indicación terapéutica van a tubo. Sin indicación
conservador. ¿Ah? ¿Quién se hace conservador? Pacientes oligosintomáticos o asintomáticos y neumotórax pequeños. Obviamente acá son los grandes y sintomáticos. ¿Cómo trato neumotórax abierto? Paciente que tiene el tórax abierto, está con neumotórax, pero tiene una herida abierta en la parrilla costal. El neumotórax abierto, porque una herida de arma blanca, una herida de arma de fuego, ¿sí? Un trauma. ¿Cómo hago? Yo cierro con una válvula. ¿Cómo? Con una curación de 3 puntas. Y después, tubo pleural. De nuevo, drenaje en sello de agua. ¿Tá? Entonces pongo una curación de 3 puntas. ¿Sí? Acá va la cinta. Acá va un material plástico tapando la herida y acá dejo libre. Entonces cuando el paciente expira, esto pega el tórax. Perdón, eso abre. Y cuando el paciente inspira, eso pega el tórax y no deja entrar aire. ¿Tá? Muy bien. Esto sería síndromes pleurales. Hagan una pausa y seguimos con tuberculosis. Y antes de empezar con tuberculosis, hago la invitación para que ustedes lean enfermedades del intersticio, las EPIC o EPID. Porque hay generalmente una sola docente que toma estas cosas, que es la doctora Sosa. Los otros generalmente no preguntan. Como no tenemos tiempo de ver todo, vamos a dar solamente lo que todos preguntan. Lo que es particular de cada uno, yo les dejo que ustedes lo lean. EPID es algo engorroso de estudiar, pero es corto y es simple. Es entender cuáles son las causas, qué tipos son, tratamientos en general, sin ningún detalle, cómo clasifico y los nombres. Eso tarda 1 hora en estudiar. Les aconsejo que peguen una leída si no se acuerdan. ¿Estamos? Bien, vamos a seguir con tuberculosis. Tuberculosis. Vamos a poner las características generales, la clínica, el diagnóstico y el tratamiento. No vamos a hablar específicamente sobre todos los tipos de tuberculosis, ya que tuberculosis puede estar en cualquier tejido. Vamos a hablar de tuberculosis pulmonar. Y en el tratamiento voy a decir también el tratamiento de la tuberculosis ósea y de la tuberculosis meningia. ¿Qué características tenemos de la tuberculosis? Es causado por el bacilo de Koch. Bacilo de Koch. O Mycobacterium tuberculosis, que es un bacilo ácido-alcohol resistente. La tuberculosis tiene alta asociación con HIV. Y es importante estar atento en eso. La transmisión se da por bacilíferos. Se transmite por gotículas. El paciente tiene que estar bacilífero. Y la historia natural, que es un resumen de lo que ya saben. El paciente inhala y forma el complejo de Ghon. Que era la típica afectación del lóbulo medio. Obviamente derecho, ¿no? Porque solo tenemos un lóbulo medio y es a la derecha. Este complejo de Ghon puede asociarse a una diseminación por nódulos linfáticos locales. Este complejo ganglionar que puede asociarse hace con que este complejo de Ghon forme el complejo de Ranke. Después de eso, hay 2 evoluciones. De acá se disemina y se divide en 2. O el paciente tiene la enfermedad o el paciente queda latente. Y esa es la mayoría. Para después en la vida adulta, porque eso generalmente es en la infancia, tener la tuberculosis. ¿Cuál es la clínica de la tuberculosis? Tos productiva por más de 3 semanas. Fiebre vespertina. Sudoración nocturna. Y síndrome de impregnación. Astenia, adinamia y pérdida de peso. ¿Sí? Esa es la clínica básica. Obviamente la
tuberculosis pulmonar. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con el paciente que está sintomático respiratorio, yo busco dos cosas: alteración radiográfica y vaciloscopía del esputo. Si tengo dos de estos tres, tengo el diagnóstico. O sea, pacientes sintomáticos con vaciloscopía están. Pacientes sintomáticos con alteración radiográfica sugestiva, que es infiltrado intersticial asociado a cavernas, que puede estar asociado a nódulos en ápice, me hablan de tuberculosis. Y la vaciloscopía, obviamente, positiva. ¿Ah? Hoy día existen testes moleculares, como el EXPERT y el RT-PCR, que pueden ser hechos con muestras del esputo y sirven para lo mismo. Otra forma es sacar este esputo, y hoy día se está asociando mucho la realización del cultivo. Porque es importante, ya que hay casos de resistencia a los antibióticos. El cultivo se hace en el medio Lowenstein-Jensen. ¿Ah? Y usted me va a decir, el PPD. No, el PPD no es diagnóstico. Quizás en la infancia, pero no es diagnóstico. ¿Para qué sirve el PPD? El PPD evalúa la respuesta celular. Es una prueba de inmunidad celular, que puede servir para pronóstico y puede servir para establecer si el paciente tuvo contacto. Más que nada, para evaluar si ya tuvo contacto. Hay situaciones que con el PPD es posible tratar, pero es muy importante para el diagnóstico de infección latente. ¿Ah? ¿Cómo yo hago? Pongo 0,1 ml en el antebrazo, en la parte anterior del antebrazo. Observo y tengo que medir el diámetro transversal de la parte dura, no de lo rojo, de lo duro. ¿Está? Si no, te ha resultado mal. Y yo lo hago después de 2-3 días de hacer la inoculación. Entonces pongo 0,1 ml en el antebrazo, obviamente de la proteína, de las proteínas, para hacer el test de Mantoux, y en 48-72 horas yo evalúo y veo el diámetro. Decimos que si es mayor a 10 milímetros, es positivo. ¿Está? Mayor a 5 milímetros es positivo en inmunodeprimidos y en niños, en la infancia. ¿Está? Bien. ¿Qué puedo hacer para tratar a estos pacientes? Les había dicho en la parte de tuberculosis pleural. Básicamente es el esquema RIPE. La rifampicina, la isoniazida, la piracinamida y el etambutol. 4 drogas por 2 meses, 2 drogas por 4 meses. Ojo, que el etambutol no se hace en niños por el riesgo de neuritis óptica. Los pacientes con tuberculosis latente, yo trato con isoniazida por 6 meses. Hoy día se está usando ya entre 9 y 12 meses. Es la nueva tendencia. Eso cambió hace poco. ¿Qué más es importante? Hay casos que el paciente necesita estar internado, como por ejemplo la meningitis tuberculosa. En este caso el tratamiento no se hace más por 6 meses, se hace 2 meses más 10 meses, es decir, totalizando 12 meses. Se hace un tratamiento por 1 año. También se hace eso en las tuberculosis óseas, como el famoso mal de Pot. Perfecto, chicos. Terminamos lo más importante de tuberculosis. Vamos a ver rapidito cáncer de pulmón y ahí entramos en asma y EPOC. Hagan un descanso y volvemos. En cáncer de pulmón tenemos 2 cosas que más se preguntan: el cáncer propiamente dicho y el nódulo pulmonar solitario. ¿Qué es el nódulo pulmonar solitario? El nombre dice, es un nódulo, por ende, tiene menos que 3 centímetros, porque si tiene más es una masa, que generalmente es asintomático y es encontrado de forma incidental. Es decir, yo hago un estudio, un examen de imagen y lo encuentro. ¿Está? Es muy frecuente, mitad de la población lo tiene. La principal causa del nódulo pulmonar solitario porque es único, la principal causa
son las cicatrices. Por ejemplo, los granulomas. Después de tener un contacto con tuberculosis, en fin. Después tenemos los amartomas, el cáncer de pulmón. Pero todo eso cambia de acuerdo a las características del nódulo, para que yo piense en alguna otra característica. ¿Qué cosas tengo que llevar en cuenta para hacer el diagnóstico del NPS? Localización, tamaño, tiempo de duplicación, muy importante. El tiempo de duplicación es muy importante, aunque la principal característica del NPS sea su tamaño. La presencia, y no solamente la presencia, sino el tipo de calcificación, sus bordes y la presencia de excavación. ¿Sí? Por ejemplo, si hay caverna pulmonar o no, asociado a este nódulo. ¿Qué indica que sea maligno? Yo tengo que pensar en maligno, sí. ¿Cuándo pensar que sea maligno? Cuando está en ápice, porque acuérdense, el humo del cigarrillo va al ápice. Entonces, generalmente, cuando está en el ápice, tengo que pensar en eso. Si son grandes, principalmente mayores a 8 milímetros, y si el tiempo de duplicación ocurre entre 20 y 400 días. Porque si es menos que 20 días, es un nódulo que ya está cicatricial, ¿sí? Ya no crece más, no es activo. Si la activación es muy alta, es decir, perdón, dije mal. Si duplica antes de los 20 días, es porque duplica mucho. Es decir, este mes tiene 2 centímetros, mes que viene tiene 4. Significa que hay mucha actividad. Tumor no es muy activo. Inflamaciones son, entonces me indica algo inflamatorio. Si es más que 400 días, me indica que ya es una cicatriz, que no tiene actividad. ¿Está? Muy bien. Y ahí tengo que evaluar las calcificaciones. ¿Está? Pero esa es una evaluación aparte. Y muchas de las cosas que se preguntan tienen que ver con las calcificaciones. Por ejemplo, calcificaciones malignas. ¿Cuáles son? Son las calcificaciones periféricas y puntiformes. Si hay un montón de calcificaciones en la periferia y son como puntitos, microcalcificaciones, me hace pensar en lo benigno. ¿Cuándo me hace pensar en lo bueno? Benigno es cuando tenemos calcificaciones grandes. Y hay una calcificación grande muy preguntada, que es en pochoclo, que es la típica del amartoma. Pochoclo también llamado de palomita de maíz por el doctor Honorat. Después tengo que ver los bordes. Ya conocen un borde espiculado, mal delimitado, es de tumor. Eso es igual acá. ¿Tá? Y si es regular, me habla de benignidad. ¿Sí? Bueno, ¿cómo manejo un nódulo pulmonar solitario? Si es un nódulo pulmonar solitario, manejo. Si es un nódulo pulmonar solitario, que esté tranquilo, es decir, no tiene muchas características, yo sigo con TAC. En 3 a 6 meses. Si no crece, sigue igual, no cambia nada, ¿no? No es nada. Puedo hacer de nuevo 6, 12 meses o 12, 24 meses. ¿Tá? 18, 24 en realidad. Y después dejo de seguir, si en 2 años no duplicó, es porque está estable. Ahora, si es un paciente de alto riesgo, yo puedo seguir así y solamente quedar acá en 3 y 6 meses. Y si tiene mucha característica maligna, yo hago la biopsia. Ya vamos a hablar de las biopsias cuando hablemos de cáncer. Y puede ser que en una biopsia yo diagnostique el cáncer. Entonces vamos a hablar de los cánceres de pulmón. Es el cáncer más importante en la actualidad. No sé si puedo decir eso, pero es bastante frecuente y tiene alta mortalidad. Y yo puedo dividir los cánceres de pulmón en 2 tipos. El cáncer de pulmón, pequeñas células, el oat cell, y el cáncer de pulmón no pequeñas células, que pueden ser el adenocarcinoma, el epidermoide y el de grandes células. El epidermoide, también conocido como escamoso, ¿tá? Estos cánceres tienen diferencias según su localización, y eso cambia la forma de diagnóstico. Existen tumores que son centrales, como el pequeñas células y el escamoso, y tienen tumores que son periféricos, como el adenocarcinoma, que hoy día es el más frecuente. Algunos libros dicen que es el escamoso, pero hoy día se sabe que el adenocarcinoma es más frecuente.
y el grandes células. ¿Por qué eso cambia en el momento de hacer la biopsia? Porque de biopsia sabemos que hay biopsias quirúrgicas y biopsias por punción. Y obviamente, siempre que posible hacemos por punción porque es mínimamente invasivo. Y la biopsia por punción clásicamente tiene dos vías. Puede ser punción transparietal, en que yo entro con una aguja gruesa y saco desde el tórax, entro con una aguja en la parrilla costal, entro en el pulmón y saco la muestra porque queda un tumor periférico. O yo hago por vía transbronquial, en que lo que yo voy a hacer es una fibrobroncoscopía. Entonces hago una fibrobroncoscopía, entro de forma endoscópica y por vía transbronquial hago, obviamente, en tumores centrales. ¿Qué quiere decir que un tumor es central o periférico? Su localización con respecto a las estructuras. Acá tengo el mediastino. Los tumores centrales, en azul, quedan cerca de la bifurcación de los bronquios. Por eso se entra por vía transbronquial. Y los periféricos quedan cerca de la pared. Por eso se entra por vía transparietal. Es común en tumores periféricos la asociación con neumonía. Y que una neumonía solape la presencia del cáncer. Y quede como neumonías a repetición. Hasta que uno tenga la idea de buscar el cáncer y lo encuentra. Es muy frecuente. Yo he visto esto en pacientes míos. He visto ya en quinto año, cuando yo fui alumno de la doctora Sosa, mi primer paciente en quinto año, era una mujer y tenía neumonías a repetición. Y se planteó que ella podría tener un CA, y de hecho ella tenía un cáncer de pulmón y se murió de eso. Y tengo la abuela de mi novia, que yo ayudé a hacer el diagnóstico, porque hacía neumonías de repetición con 80 años y justo tenía un adenocarcinoma. Se está tratando, obviamente, pero es un caso paliativo ya. ¿Ah? Entonces, vean lo importante que es conocer. Incluso en este caso, les cuento, de la abuela de mi novia, hicieron una fibrobronco, pero ella tenía un tumor periférico. Obviamente vino normal. Entonces tuvo que ir a otro cirujano torácico y hacer por vía periférica. Ya tenía incluso derrame pleural voluminoso de causa tumoral, sanguinolento, como yo les enseñé, todo como yo les enseñé, y se hizo la talcosis de las pleuras. ¿Sí? Se puso talco en las pleuras para fibrosarlas y así evitar la recidiva del derrame. Sí, ayuda un poco, pero no totalmente. ¿Tá? La pleurodesis es buena, pero no es milagro. ¿Tá? Bueno, llega de historias, vamos a seguir con eso. De los tipos, chicos, ¿qué tenemos que saber? El adenocarcinoma es el más frecuente. Es el más frecuente y menos agresivo. De hecho, la forma menos agresiva que hay es una subdivisión de él, que es el carcinoma bronquiolo alveolar. Este no tiene relación con el tabaquismo, o si tiene es muy baja. El escamoso tiene mucha relación con tabaco y puede causar el famoso tumor de Pancoast, que es el tumor de ápice que causa el síndrome de Claude-Bernard-Horner y también el síndrome de Pancoast-Tobías. Es importante decir, ya que la doctora Silvia es profesora de quinto año ahora, que los tumores escamosos epidermoides tienen la capacidad de crear una hormona muy parecida con la PTH, que es la PTHRP. Es una PTH-like. Y lleva a un cuadro de hipercalcemia. ¿Tá? Eso puede ser algo que puede llegar a preguntar. Es un tumor también que tiene la tendencia a se cavitar. ¿Sí? Por cavitarse puede provocar obstrucción bronquial, hemoptisis y atelectasias. ¿Tá? Bien. El de grandes células pregunta muy poco, es poco frecuente. Y el Out-Cells es el más grave de todos. Es frecuente y grave. ¿Tá? Es el tercero en frecuencia y el primero en gravedad. ¿Tá? Entonces, ese sería lo más importante. Y como la doctora Silvia, profesora de ustedes, ya les aviso que tiene muchos síndromes paraneoplásicos. ¿Tá? Puede causar SIAD, ¿sí? Que es una causa de hiponatremia. Puede causar Cushing, Lambert-Eaton, Trousseau, que es la trombosis migratriz. En fin, hay un montón de alteraciones que puede causar. Y también el central puede llegar a ser un tumor de Pancoast también, pero es un poco más raro que el epidermoide. ¿Está bien? Buenísimo. Cuando yo tengo un tumor pulmonar, tengo que acordarme de hacer el diagnóstico diferencial con las metástasis. Porque el tumor pulmonar puede ser metástasis, ya que las metástasis pulmonares son una de las metástasis más frecuentes que hay. Y la típica imagen de la metástasis es en suelta de globos. Y eso es bastante importante porque se pregunta bastante. ¿Está bien? Simple, pero puede preguntarse bastante. Una cosa que el doctor Miguel puede preguntar es acerca del tumor carcinoide pulmonar. ¿Tá?
Yo ya dije que no vamos a entrar en cosas que solamente unos preguntan, pero como el doctor siempre termina preguntando de síndrome carcinoide, les aviso que es algo muy raro. El tumor carcinoide es un tumor bastante raro, serotoninérgico. Libera mucha serotonina, histamina, en fin. 50% de ellos puede causar obstrucción bronquial, a lo que llamamos carcinoides brónquicos. ¿Ah? Carcinoides brónquicos. Bien. Ojo que los tumores, cuando se producen adentro del bronquio, cualquier que sea, se llaman tumores broncogénicos. ¿Ah? Que forman células brónquicas, son tumores broncogénicos. Eso ya fue pregunta de Silvia. Bien. Bien. Eh, los estudios para diagnosticar el tumor carcinoide, generalmente la biopsia, obviamente, imagen, como en todos, pero tengo algunos más, como la centellograma o el centellograma con indio 111 y el dosaje de serotonina 5-HT urinaria. ¿Está? ¿Y qué es el síndrome carcinoide? El síndrome carcinoide es muy raro. 3% de los pacientes que van a tener un síndrome serotoninérgico, con rubor, diarrea, broncoespasmo, telangiectasias y valvulopatías derechas. Generalmente eso pasa cuando hay metástasis hepáticas, lo que es muy raro de ocurrir en el síndrome carcinoide. El estadio es hecho por medio de la tomografía, entonces una vez que yo hago el diagnóstico, yo voy a la TAC para hacer el estadio del tumor. Después de hacer el diagnóstico, que se hace como imagen más biopsia. Y después de definir el estadio, con la TAC, que debe ser tóraco, abdominal, y puedo asociar a un PET scan para ver si no hay metástasis funcionantes en cualquier parte del cuerpo. Y también un examen de imagen cerebral, porque hay mucha metástasis, la resonancia de cerebro. Yo voy al tratamiento, dependiendo si puede o no hacerlo. Y tenemos, obviamente, después de estadiar y ir al tratamiento, tratamientos para tumores, pequeñas células y cánceres no pequeñas células. Puede ser cáncer de pulmón, acá es lo mismo. Si es un cáncer de pulmón, pequeñas células, el tratamiento es paliativo. Salvo que esté confinado a un hemitórax. En este caso, se hace quimioterapia más radioterapia con intención de cura. Y el no pequeñas células sirve para todos los otros tipos. Básicamente, yo tengo que ver, es un tumor grado 4, es decir, tiene metástasis a distancia. En estos casos, el tratamiento es paliativo. Incluso derrame pleural maligno y tumor en el otro pulmón son considerados metástasis a distancia. ¿tá? En estos casos ya no hay tratamiento, es paliativo. ¿Con qué? Con quimioterapia paliativa. Y otras medidas, obviamente. Después, tumores que yo puedo tratar, pero no puedo operar. ¿Cuándo es que hay quimioterapia más radioterapia para tratamiento solamente? Cuando el tumor tenga alguna característica que no permita que yo le saque. Por ejemplo, afectación de órganos, vasos, estructuras nobles mediastinales. Algunos dicen que también adenomegalia cervical. Entonces, si yo tengo alterada alguna estructura mediastinal, yo no puedo operar. Yo tengo que tratar con quimioradioterapia. Pero si el tumor es inicial, es decir, no tiene nada de eso y no tiene metástasis, lo que yo voy a hacer es cirugía en tumores iniciales. Yo hago la cirugía y después pongo una radioterapia asociada o quimioterapia asociada. O hago esto de forma neoadyuvante, disminuyo el tumor y después lo opero. Pero el tratamiento básico es quirúrgico. ¿Ah? Entonces sería resección quirúrgica más quimio o radio o quimio-radio adyuvante. El tratamiento es, en resumen, quirúrgico.
con o sin adyuvancia, dependiendo de los casos. Generalmente se hace quimio adyuvante, salvo que sea un nódulo muy pequeño. Entonces, de forma general podemos poner quimioterapia adyuvante, o sea, después de la cirugía. Y con eso terminamos cáncer de pulmón. Descansen un poquito, tomen agua, respiren, coman algo y vuelvan para que estudiemos asma y EPOC y terminemos esta primera parte. Muy bien, vamos a empezar entonces con asma, diciendo primeramente su definición, pasando por su diagnóstico, su clasificación y su tratamiento. En la crisis y crónico. Vamos a empezar entonces con la definición. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea. Enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea. Pero eso no me dice nada, porque no me dice cuáles son las características. Y estas 4 características son las que definen el asma. Tiene hiperreactividad bronquial. Tiene obstrucción, y esto es importante, intermitente, porque responde a los broncodilatadores. Tiene hipersecreción de moco y obviamente inflamación crónica de la vía aérea. Cuando yo tengo todas estas cosas, yo tengo caracterizada el asma, que puede ser atópica, no atópica, inducida por AINES, laboral, en fin. Estas cosas son finas. Les sugiero que aprendan. Si no se acuerdan que era laboral, tardía, asma del obeso, inducida por AINES, inducida por ejercicio, la famosa asma inducida por ejercicio que se trataba con cromoglicato disódico, léanlo, repásenlo. Obviamente no es lo más importante, pero pueden llegar a preguntar. Eso de la obstrucción intermitente, de hecho, es así, salvo que este asma no se trate y evolucione con la superposición que llamamos asma-EPOC. La inflamación crónica de la vía aérea puede llevar al remodelamiento. Y este remodelamiento del músculo bronquial puede hacer con que exista una obstrucción fija. Entonces, en este caso, en que se superpone el EPOC, ahí sí. Si el EPOC está superpuesto al asma, existe obstrucción fija. Pero ahí ya hay EPOC, no es solamente asma. ¿Ah? Existen muchas formas de inmunidad celular, mastocitos, eosinófilos, neutrófilos, que juntos llevan a la fisiopatología del asma. Y todo eso es importante desde el punto de vista patológico. Por la dinámica TGLP2 mayor que TGLP1, aumentando las interleucinas 4, 5, 9 y 13, que llevan la estimulación de eosinófilos, los mastocitos que degranulan ante el estímulo de IgE, con el aumento de leucotrienos, prostaglandina C2, que aumentan la reactividad y permeabilidad con más producción de moco, eosinófilos, neutrófilos. Todo esto lleva a la respuesta que termina con la clínica del asma. Pero, a grandes rasgos, la fisiopato tiene que ver con más secreción de moco por estímulo del epitelio bronquial y más actividad del músculo liso. Y yo tengo que actuar acá para poder tratar el asma. Acá creo que me faltó una cosa importante, que es la clínica. Vamos a poner la clínica acá. Clínica. ¿Cuál es la clínica del asma? Vamos a poner con la letra que estábamos poniendo antes. Clínica. ¿Cuál es la clínica del asma? Es muy clásica y muy conocida. Tiene la tríada: tos, sibilancias y disnea. Y se puede sumar a esta tríada el dolor u opresión torácica. Esto es el asma. Pero tiene alguna manifestación clínica que se relaciona con la crisis y es muy preguntada por el doctor Miguel, que son las manifestaciones del asma grave. Y se dice que el asma es grave cuando hay 7 características. El pulso paradojal, que tiene una diferencia en inspiración, más de 20 milímetros de mercurio, algunos dicen más de 10, pero generalmente más de 20 es considerado pulso paradojal, una disminución. La ausencia de sibilancias,
porque ausencia de sibilancias no significa que mejoró, sino que no entra más aire. Y si no entra aire, la obstrucción es severa. La cianosis, o caída de la PO2 o de la saturación, muy baja, obviamente, mucho menos que 90. Taquicardia, mayor a 120. Taquipnea, mayor a 30. Uso de musculatura accesoria y dificultad para completar frases, porque necesita respirar entre las palabras. Eso me habla de manifestaciones de gravedad del asma. Antiguamente, mejor dicho, el portugués no sale de mí ahora, porque estoy viviendo en Brasil, se me complica a veces, ¿eh? Bueno, antiguamente se clasificaba el asma de forma a cómo se presentaba. Vamos a clasificar acá. Podía ser intermitente o persistente. Intermitente es ocasional, casi nulo. Es decir, no tiene a la noche y es menos de 4 veces a la semana. Hoy día diagnosticaríamos así. Y generalmente tiene una espirometría normal. El asma persistente puede ser dividida en 3 formas. Ojo, que para ser intermitente, estas menos que 4 veces a la semana no puede ser regular. Entonces, acá son síntomas que casi yo no puedo definir el tiempo. ¿Por qué? Porque es ocasional. Leve tiene síntomas de día, durante la semana, menos de 4 veces. Noche puede tener una al mes. Generalmente no tiene a la noche. Moderada, los síntomas son diarios, 5 a 7 veces a la semana. Y a la noche, semanal. Una vez por la semana va a tener. Entonces es moderada. Y grave, se decía que era, acá, la espirometría en la leve tiene mayor 80%, ¿sí? El BEF1. Acá, en la moderada, tiene entre 60 y 80% del BEF1. O BEF sub 1, como dice Miguel. Y la grave tiene diarios. Diarios puede ser entre 5 y 7 días. Y tiene nocturnos mayor a 2 veces a la semana. A la noche. ¿Ah? Y puede tener muy alterado el BEF1, menor al 60%. ¿Perfecto? Pero esa es una clasificación antigua. Hoy día se prefiere clasificar a los pacientes de acuerdo al tratamiento. El GINA 2021 clasifica a los pacientes de acuerdo a la respuesta terapéutica, como mal control, control moderado y bien controlado. Controlado, 0 puntos. Moderado, 1 a 2 puntos. Mal controlado, 3 a 4 puntos. ¿Pero de qué puntos? De estos, chicos, que vamos a llamar de A, B, C y D. A, de actividad limitada. El paciente tiene limitación de actividad. B, de broncodilatador. Es decir, usa más de 2 veces a la semana el broncodilatador. C, vamos a llamar de la caída de la noche. Porque significa síntomas nocturnos. Y D, vamos a llamar de diurnos. Mayor a 2 veces a la semana. Fíjense que B y D es 2 veces a la semana. Porque cuando yo tengo síntomas, yo uso broncodilatador. Si yo tengo síntomas, muy probablemente tenga actividad limitada. Principalmente si los síntomas son nocturnos. Entonces, cada uno vale un punto. Si tiene solamente 1 o 2 puntos es moderado. Si tiene 3 o 4 puntos es mal controlado. Y si tiene un buen control, no tiene que tener ni actividad limitada, menos de 2 crisis con o sin uso de beta agonistas, y no puede tener
síntomas nocturnos. ¿Tá? No puede tener nada de eso. Bien. Y a partir de eso, vamos a elegir el tratamiento. Pero para tratar a un paciente, tiene que estar diagnosticado. ¿Y cómo decimos que un paciente está diagnosticado para asma? El diagnóstico de asma se hace primero, obviamente, con la clínica. Entonces tengo la sospecha clínica y sumo a la sospecha clínica una prueba de evaluación respiratoria. Por ejemplo, el peak flow, o puedo usar, lo que más se usa obviamente, la espirometría. El diagnóstico espirométrico es lo más clásico y dice que el índice de tifenó o VEF1 sobre CVF tiene que ser menor al 75% en adultos y 85% en niños. ¿Tá? Ese es GINA 2021, es lo más actual que hay. Pero, para hacer el diagnóstico diferencial con EPOC, tiene que tener actividad broncodilatadora positiva. ¿Qué significa eso? Que el VEF1 mejora 200 ml o 12% después del salbutamol. El diagnóstico con peak flow es un poco distinto. Se dice que un paciente tiene asma cuando el peak flow varía más de 10% a lo largo del día. ¿Tá? Pero, si quieren saber algo, que es lo que más importa para el diagnóstico, es tener la sospecha, un VEF sub 1 sobre CVF menor al 75%, con una mejoría del VF1 de 200 ml o 12% con el uso de broncodilatador beta-agonista. ¿Tá? Entonces eso cierra el diagnóstico del asma. ¿Cómo trato crónicamente el asma? Ya vimos. Primero tengo que establecer si el paciente es intermitente, persistente, y ver si está controlado o no en caso de que haya tratamiento. Básicamente, tratamiento crónico es así. ¿Cómo elijo? Es un tratamiento basado en steps, en pasos, etapas, que son 5. Si el paciente está tratado, yo busco su control. Si no está tratado, yo básicamente voy a algo muy parecido con el control. ¿Ah? Entonces, si el paciente tiene síntomas menores a 4 o 5 veces a la semana, yo empiezo con Step 1 o Step 2. Eso es todo China 2021, ¿sí? Si el paciente tiene síntomas diarios o nocturnos de cualquier tipo, una vez a la semana, o sea, si se despertó por el asma, por síntomas nocturnos son esos, el paciente se despertó, no es que tiene a la noche, ¿sí? Por ejemplo, a las 8 de la noche mirando la novela, no, es que se despierta con el asma. ¿Tá? Si tiene síntomas nocturnos, puedo empezar en la 3 o en la 4. Empiezo en el step 3 o en la etapa 3 si no tiene función pulmonar reducida. Es decir, tiene un VEF1 mayor al 80%. Si el VEF1 es menor al 80%, es decir, está reducida la función pulmonar, yo empiezo acá, función pulmonar reducida. ¿Ah? Pero me van a preguntar, ¿cómo son los steps? Y son muy fáciles. Step 1. Básicamente, medicación de alivio. ¿Qué medicación de alivio? El famoso beta 2 de corta. ¿Qué es el beta 2 de corta? Salbutamol, fenoterol. Pero GINA 2021 amplió esto. Y dijo, en realidad desde 2019 ya cambió, pero ahora quedó más, digamos, más establecido, que ya en las crisis, o mejor, ya los pacientes que están en primera etapa, que no se tratan crónicamente, se da en la crisis, en los síntomas, beta 2 de larga con corticoides. Es decir, yo puedo elegir entre corta y larga. Puedo usar el formoterol, ¿ah? O el salmeterol. Puedo usar de larga. Y ya uso en la crisis un corticoide. No que el corticoide va a mejorar la sintomatología de forma aguda, pero de alguna forma se demostró que mejora la inflamación crónica. Ya ayuda para que no progrese el asma. Vamos a resumir entonces. SOS significa que etapa 1 doy ante síntomas. ¿Cómo? O con beta 2 de corta más corticoide inhalatorio, o beta 2 de larga más corticoide inhalatorio.
Puedo llamar de cava o lava, es lo mismo. ¿Está? ¿Cómo sería la etapa 2? Este paciente ya necesita, porque ya sería el paciente que no es más intermitente, es un paciente persistente. Entonces yo uso igual la etapa 1 de alivio. Puedo usar. Es una forma. O, según el GINA, yo ya dejo de base CTC inhalatorio, que es lo mismo que llamar de CI, corticoide inhalatorio, lo que quiera, ¿sí? Fluticasona, en fin, budesonide, en una dosis de 400 picogramos día, 200 a 400 picogramos día, 2 veces al día, cada 12 horas corticoide inhalatorio. Esto es, step 2 es corticoide inhalatorio. Y en el momento que tiene síntomas, le doy el SOS. ¿Tá? Entonces pongo corticoides, aparte, más SOS, que es corticoide de nuevo ante el síntoma, junto con un beta agonista. El step 3 es la etapa en que yo asocio corticoide crónicamente, 2 veces al día, a dosis bajas, ¿no? 200 a 400 picogramos, más crónicamente un beta 2 de larga, formoterol, salmeterol, 2 veces al día. ¿Tá? Esto acá es para mantener al paciente sin tener síntomas, porque este ya necesita estar crónicamente bajo el efecto del beta 2. ¿Tá? Después tenemos step 4 o etapa 4, que la diferencia es que yo voy a aumentar, es igual 3, con mayor dosis de corticoides inhalados, que llamamos de dosis media. Acá es dosis baja. Dosis media sería entre 400 y 800. Y el step 5, que sería el último, el desesperado, lo que yo voy a hacer es aumentar, entonces igual que 4, que es igual que 3, y aumentar la dosis del corticoide, que ahora queda en altas dosis, ¿tá? Más que 800. Y yo en este momento asocio crónicamente el uso de puede ser más o menos, ¿no? Depende, anti-IgE, el famoso omalizumab, o tiotropio, que es un antimuscarínico. ¿Ah? Y mando al paciente al especialista. ¿Bien? ¿Cómo yo hago el step up, es decir, subir la medicación, y el step down? Básicamente, yo mantengo el tratamiento por 3 meses y reevalúo. Reevalúo como mirando las últimas 4 semanas. ¿Qué hago? Pregunto al paciente sobre sus actividades, si tiene limitación, sobre el uso de beta-agonistas, si es más de 2 veces por semana, si tiene síntomas nocturnos en la caída de la noche, o si tiene síntomas diurnos mayor a 2 veces por semana. Si no tiene ninguno de ellos, yo hago el step down. Si tiene alguno de ellos, yo subo, o considero subir, el step. Es decir, si está en 3 y no tiene ninguno de ellos en las últimas 4 semanas después de 3 meses, yo bajo a 2. Si está a 3, pero sigue con alguno de estos puntos, yo considero subir a 4. Así de simple. Y en la crisis, ojo que a veces yo digo crisis, nosotros decimos crisis para los síntomas, pero la crisis no es solamente la existencia de síntomas. ¿Sí? Un paciente asmático que esté bien controlado puede tener síntomas asmáticos. Una crisis es cuando el paciente tiene síntomas, que son síntomas un poco más preocupantes, y que no mejoran con el tratamiento que ya tiene. Es decir, ya hizo sus recates en casa y no mejoró. Entonces va al hospital. Eso es una crisis propiamente dicha, si no, el otro es solamente la sintomatología. Y cuando un paciente está en crisis, nosotros de nuevo vamos a usar la misma neumotecnia. En realidad no es una neumotecnia, pero de nuevo ABCD, que de hecho voy a tratar de encajar como mnemotecnia acá. Yo doy anticolinérgicos de corta. ¿Qué sería eso? El famoso ipratropio. ¿Tá? Generalmente, yo no doy a todos. Doy en casos graves. Que no esté mejorando solamente con el que voy a usar en el B, que es el beta 2 de corta. Clásicamente, el salbutamol, la terbutalina o el fenoterol. Y acá es importante, debemos hacer 3 dosis con intervalo entre 20 minutos y 20 minutos. Entonces yo hago cada 20 minutos una dosis, ¿tá? Máximo 3. Ya en el momento del paciente en el hospital, yo pongo un corticoide sistémico.
una hidrocortisona endovenosa. Pongo una vía, entonces el paciente que llega con asma no llega para nebulizarse. Es que llega con crisis asmática, tiene hipoxia y tiene que ser tratado. Yo interno al paciente, pongo una vía, pongo corticoide y le doy betagonistas, no está mejorando ya, adiciono junto hipratropio. Generalmente hacemos ya de entrada, pero el tratamiento inicial es con betagonista, con salbutamol. Y obviamente, si tiene falta de oxígeno, vamos a usar la D como doy oxígeno. Pero no doy para todos. Doy para que el paciente mantenga entre 93 y 95%. Es decir, el paciente tiene que tener por lo menos 92. Para que yo, si ya tiene 93 no necesita oxígeno. Si tiene 94 no necesita. Si tiene menos que 93, menor o igual a 92, yo doy oxígeno. Para que quede entre 93 y 95. ¿Se entendió? Eso es asma. Nada más. Obviamente, pueden llegar a aumentar. ¿Y si nada de eso mejora? Bueno, tengo algunas cosas para hacer. Básicamente, UTI, sulfato de magnesio, intubación orotraqueal. Eso es lo que hay evidencia. Sulfato hay poco incluso. Lo que más hay evidencia no mejora, chicos, intubación. ¿Ah? Intubación orotraqueal. ¿Por qué? Se hablaba de furosemida, se hablaba de adrenalina subcutánea, adrenalina intramuscular, isoproterenol, pero todo eso en realidad no hay estudios que demuestren mejoría. Sulfato de magnesio quizás, pero si el paciente no mejora con crisis, si tiene mucha fatiga respiratoria, como cualquier otra persona con fatiga respiratoria puede ser paro, va a la intubación. ¿Tá? Va a la intubación, le mejoramos ahí y después tratamos de sacarle del tubo. ¿Tá? Pero es mejor intubar que retardar la intubación. Bueno, vamos a EPOC, hagan un descanso y volvemos con EPOC. Muy bien, vamos ahora con EPOC para terminar la clase. Empezando por definición y clínica. ¿Qué tenemos de importante en la clínica, en la definición? La cosa básica para entender qué es el EPOC. El EPOC, obviamente, es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero ¿cómo podemos decir cuáles son sus características y cómo definirla? Es una enfermedad crónica del pulmón caracterizada por inflamación crónica, obstrucción crónica e irreversible, importante, irreversible, tratable, no curable, con compromiso sistémico. Fenotípicamente, se divide en dos tipos. El enfisema, el soplador rosado, con el famoso tórax en tonel, que es la presencia de una hiperinsuflación secundaria a la destrucción de los alvéolos y bronquiolos terminales, y también de capilares del pulmón, por básicamente un desbalance entre enzimas, entre las proteasas y las antiproteasas. Ese desbalance lleva al enfisema, con un atrapamiento aéreo muy importante. Mientras que la bronquitis crónica, que es la otra forma, del abotagado azul, el blue boating, es de diagnóstico bastante clínico. Este acá es una definición casi de diagnóstico, definición histológica. Mientras que acá clínicamente yo puedo definir una bronquitis crónica. ¿Qué es la persistencia? O sea, tos crónica, productiva, por 3 meses, en 2 años. En los últimos 2 años tiene por lo menos 3 meses de tos crónica con expectoración. Si tiene eso, tiene bronquitis crónica. Que básicamente, fisiopatológicamente, es causada por la presencia de un aumento del índice de Wright. ¿Qué tiene que ver? Ustedes se van a acordar seguramente. Índice de Wright. Tiene que ver con el grosor de la capa glandular submucosa o submucosa glandular en relación con la mucosa. ¿Ah? Tiene que ver con esto. Este aumento de las glándulas produce hipersecreción y lleva a la bronquitis crónica. Muy preguntado es qué mecanismo lleva a la insuficiencia respiratoria dentro del EPOC. Y el EPOC puede causar insuficiencia respiratoria por desbalance ventilación-perfusión. Como manifestaciones clínicas, y ya con su evolución natural de la enfermedad, un paciente con EPOC tiene tos, expectoración, disnea, hipoxemia. Todo eso llevando
a la poliglobulia, hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca derecha, que es el cor pulmonar. Por eso es una enfermedad sistémica, porque afecta a muchas cosas. ¿Ah? Bueno, ¿y cómo yo diagnostico a esta enfermedad? La bronquitis crónica puede ser diagnosticada por la presencia de un VEF1 sobre CVF menor a 0,7 o al 70%, que es lo mismo, con una clínica compatible, obviamente. ¿Ah? El diagnóstico se hace con eso en la presencia de irreversibilidad con broncodilatadores, a la diferencia del asma. Pero ojo, algunos piensan que el VEF1 da el diagnóstico. No. VEF1 no da el diagnóstico. La relación es diagnóstica de obstrucción. ¿Ah? Ahora, el VEF1 lo que sirve es para clasificar la gravedad por la famosa clasificación de Gold. Para Gold, VEF1 mayor o igual a 80 es leve. Entre 80, en realidad 80 ya es igual, entonces entre 79 y 50 es moderado. Entre 49 y 30 es grave. Y menor a 30 es muy grave. Entonces el VEF1 sirve para eso. ¿Ah? Después del Gold también tenemos que clasificar de acuerdo a las exacerbaciones en el año. ¿Ah? Y el MMRC, para saber qué tipo de tratamiento vamos a dar. Para terminar entonces clasificando el EPOC de acuerdo a las clases A, B, C o D. ¿Cómo se clasifica de acuerdo a A, B, C o D? Tenemos arriba C y D y abajo A y B. Siendo que la columna tiene que ver con el índice de actividad, de limitaciones de actividad, que llamamos MMRC. MMRC. La primera columna es de 0 a 1. La segunda columna, 2 a 3. Ya en la columna de lado, lleva en consideración las internaciones. Las internaciones pueden ser mayor a una internación, mayor o igual a una, es decir, se internó, o 2 crisis. Y abajo, una crisis o menos sin internación. Arriba, internó. Abajo no. Arriba, 2 crisis. ¿En cuánto tiempo esto? Último año. Y ahí yo defino quién es A, quién es B, quién es C y quién es D. Una vez diagnosticado y clasificado, estos pacientes tienen que ser tratados. ¿Y cómo yo hago el tratamiento del paciente EPOC? Primero, una cosa que siempre preguntan, que es importante definir es, ¿qué medidas aumentan la sobrevida? Es la cesación tabáquica, es decir, dejar de fumar, y la oxigenoterapia. Estas dos. Ninguna más cambia la sobrevida. Mejora los síntomas, pero no cambia la sobrevida. Todos los pacientes A, B, C y D deben tener una base, que es dejar tabaco, vacunar para neumococo y gripe, y tener rehabilitación, ejercicio, para mejorar la clase funcional de su disnea. ¿Ah? Eso todos tienen que tener. Y después, de acuerdo a si es A, B, C o D, teniendo en cuenta la hospitalización, crisis y la función de las actividades, yo decido el tratamiento. Tratamiento A, yo doy un broncodilatador de larga. ¿Ah? Es una forma. Pero ojo, para el doctor Miguel y para lavárselo, para dar el beta, uno de los beta o los muscarínicos,
Yo dependo de la clínica. Y generalmente los pacientes A son los que tienen buena clase funcional, es decir, no limita tanta actividad, y tuvieron pocas crisis. Estos pacientes que tienen pocas crisis no se benefician tanto de broncodilatadores de larga, sino que en estos casos se le da una medicación sintomática. Solamente cuando tenga un síntoma más fuerte, cuando tenga crisis de broncoespasmo, crisis de hipoxia. Entonces, la mejor forma de tratar A es con los short muscarínicos o beta-agonistas. Entonces acá sería hipertropio o, no es C, no es asociado, salbutamol. No es el mejor fármaco que hay, ¿sí? Porque ya sabemos que el problema no es tanto la hiperreactividad bronquial. Pero como hay broncoespasmo y tratamiento aéreo, se le da. ¿Tá? Principalmente los muscarínicos tienen un efecto muy, muy bueno con los pacientes de POC. ¿Tá? Ahora, si el paciente tiene una buena clase funcional, miren, la clasificación, tiene una buena clase funcional, pero tiene más crisis, que es lo que llamamos C. ¿Tá? Él tiene una buena clase funcional, pero tiene mucha crisis. ¿Por qué está teniendo crisis? Muy probablemente porque tenga un aumento de la inflamación basal. Entonces los pacientes C se benefician del uso asociado de longa acción, porque tiene muchas crisis. Entonces puede usar un LAMA o LABA, que puede ser solo o asociado, dependiendo de cada caso. Es decir, de longa acción, el tiotropio, y el formoterol. Y yo puedo asociar acá el corticoide inhalatorio, que no tiene mucha función en el EPOC, pero demostró mejoría en los pacientes que tienen buena clase funcional y que tienen mucha exacerbación. Pero puede tener paciente que no exacerba, pero tiene una clase funcional ruin, mala, ¿sí? Está en una mala clase funcional, tiene bastante limitación de actividad, tiene un MRC alto, pero no exacerba, que es el B. Básicamente, en estos casos, yo le doy longa. ¿Por qué? Porque con una acción más demorada, que dura 12 horas, yo tengo una mejoría de la oxigenación y algo de mejoría de la clase funcional. Entonces le doy un LAMA o un LABA. Long Action Antimuscarinic y Long Action Beta Agonist. Qué horror mi inglés. Bueno, pero LAMA y LABA. ¿Tá? Y por último tengo el que tiene muchas crisis, se hospitaliza y tiene bastante limitación funcional. En esto es todo asociado. LAMA más LABA más corticoide. Ojo, que si el paciente es bronquítico crónico, puede tener buena asociación el roflumilast. ¿Tá? Y en algunos pacientes se usa acitromicina, no como antimicrobiano, sino como modulador inflamatorio. Se usa 3 veces a la semana en la dosis de 250 miligramos. Que no es una dosis antibiótica, es una dosis de modulador inflamatoria. Parece tener buena respuesta, pero no hay mucha base científica que lo confirme. Sí, es muy controvertida. ¿Tá? Ahora, tiene personas que necesitan de una terapia crónica con oxígeno. Y esta es pregunta de examen. ¿En quién yo hago la oxigenoterapia domiciliar? Eso significa, primera cosa, antes que expliquemos quiénes son, que el paciente va a tener por lo menos 15 horas en 24 de oxígeno. ¿Tá? Tiene que estar por lo menos 15 horas con el oxígeno puesto para mejorar la sobrevida. Y básicamente son los pacientes que tienen complicaciones, policitemia o cor pulmonale con PO2 menor a 59. ¿Tá? Básicamente es eso. Que significaría una saturación de oxígeno menor a 90. Y si el paciente no tiene cor pulmonale, se da a los hipoxémicos graves, PO2 menor a 55 o saturación menor a 88%. ¿Ah? Entonces, pregunta de examen, ¿en quién doy oxigenoterapia domiciliar? En pacientes que tienen PO2 muy baja o saturación muy baja, menor a 55, menor a 88, o que tiene saturación algo baja, menor a 90, o PO2 menor a 59, menor a 60 en realidad, ¿sí? Menor igual 69 sería, 59, y que asociadamente tiene una complicación, o policitemia o cor pulmonar.
¿tá? Estas son las indicaciones. Pero hay el paciente que tiene la famosa exacerbación del EPOC. Algunos dicen EPOC descompensado. No es EPOC descompensado. ¿Tá? EPOC descompensado es un EPOC que está con un subtratamiento. Esto acá no es. Esto acá es una exacerbación, que es diagnosticada por los criterios de Antonisen. ¿Se acuerdan los criterios de Antonisen? Los criterios de Antonisen dicen que el paciente puede ser considerado como teniendo una exacerbación cuando tiene 2 de 3 criterios, que son aumento de la expectoración, cambio de color en la misma, es decir, está más purulento, porque generalmente la expectoración es más clara, ¿sí? Porque es una expectoración de inflamación de producción bronquial, y en este caso está infectada, inflamada, entonces está más purulenta. Eso podríamos decir como amarillo, perdón, miren mi español, amarillo o verde, ¿tá? Y también un empeoramiento de la disnea. ¿tá? Empeora la disnea, aumenta la expectoración o cambia de color de esta expectoración. Si tiene 2 de 3, tiene básicamente el diagnóstico hecho de exacerbación de EPOC. Que puede ser por infección viral, infección bacteriana, ¿sí? Principalmente el Streptococcus pneumoniae, que es el más frecuente de las bacterias. Obviamente los virus son los más frecuentes causantes de una exacerbación. Y también el Haemophilus influenzae, ¿sí? Que obviamente todos saben su relación con el EPOC. ¿Qué hago con el paciente que tiene una exacerbación? Primero pido los estudios, radiografía de tórax, hemograma, gasometría, marcadores cardíacos para la probabilidad de tener un diagnóstico diferencial, que es muy raro, pero puedo pedir, y electrocardiograma, ya que son pacientes que tienen cierta comorbilidad cardiovascular asociada a esta situación de enfermedad pulmonar obstructiva. ¿tá? Pero lo principal es instituir el tratamiento. ¿Cómo yo voy a hacer el tratamiento? A, B, C, D. De nuevo, antibióticos, broncodilatadores, corticoides y dar oxígeno. Muy parecido con el asma. Acá, sin embargo, tenemos los antibióticos. Y en el de broncodilatadores son los dos ya. ¿sí? Beta 2 de corta, más, que sería el SABA, más SAMA. ¿sí? El famoso salbutamol más cipratropio. Antibióticos. Generalmente un que sirve bien para estos casos es la levofloxa 750 una vez al día, por 5 a 7 días. ¿tá? Los corticoides son sistémicos. Hidrocortisona, que yo puedo empezar por vía endovenosa en caso de internación. Hidrocortisona o prednisona. 40 miligramos por día y oral. Prednisona. Y oxígeno. Ofertar oxígeno en baja dosis. ¿Por qué? Porque son pacientes retentores crónicos de dióxido de carbono. Y si yo doy mucho oxígeno, yo saco el único medio por lo cual la respiración de un paciente EPOC se mantiene. Porque el centro respiratorio depende del gas carbónico en las personas saludables. Pero estos pacientes tienen mucho gas carbónico, tienen mucho dióxido de carbono en la sangre. Entonces hay una desensibilización de los receptores para dióxido de carbono. Luego la forma que el cuerpo usa para controlar es por las concentraciones de oxígeno. Estando bajas las concentraciones de oxígeno, el cuerpo mantiene la respiración. Cuando yo de golpe doy mucho oxígeno, el cuerpo entiende que está respirando demasiado y lo que hace es una apnea. Entonces, para evitar el paro respiratorio, yo doy dosis bajas de oxígeno. ¿tá? Generalmente menos de 4 litros minuto. ¿tá? Menos de 28% de la fracción inspirada. La mejor forma es hacer por máscara de Venturi. ¿tá? Si el paciente le doy oxígeno, le oxigeno, ¿sí? no mejora, yo puedo ir al VPP, ventilación con presión positiva. ¿tá? Si no mejora con ventilación con presión positiva, ahí sí yo voy a la intubación orotraqueal. Nunca se intuba antes de la VPP, pacientes con EPOC. ¿tá? Básicamente es eso. Y esta fue toda nuestra clase de neumonología, con bastantes términos portuñoles, por culpa del que les habla, por la confusión de tanto que estudio en portugués. Pero espero que hayan gustado, que les sirva, y cualquier duda pueden entrar en contacto. Un gustazo tenerles, gracias por su paciencia y éxitos.